Bueno, hoy vamos a tener la última ponencia de esta tercera jornada sobre las hablas andaluzas, presentándoles a Luis Vara Japón, nacido en Sevilla, profesor mercantil por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sevilla y periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, autor y miembro de la Sociedad General de Autores y Editores. Ha pertenecido a la cadena SER, COPE y Canal Sur Radio, donde ha realizado más de 5.000 entrevistas y siempre en andaluz. Es formador experto en comunicación y hace varios años imparte cursos, seminarios y conferencias de su especialidad tanto en España como en Centroamérica. También ha sido director de comunicación del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, además de ser autor y compositor. Tiene una gran extensa, más de 400 títulos grabados por conocidos artistas, además de compañías publicitarias, así como sintonías para radio y televisión. Damos un fuerte aplauso a Luis Vara Japón. Bueno, voy a poner en marcha este cacharrito para saber yo modificar mis tiempos. Bienvenidos a todos. Bueno, aunque parezca mentira, yo me considero que estoy en mi pueblo, porque me llamo Japón de apellido, y lógicamente ese Japón proviene de aquí, proviene de mis antepasados. Así que voy a contarles un poco los sentimientos que nos ponemos delante del micrófono, o los que hemos estado en el mundo de la comunicación durante tantos años y seguimos en él en otras facetas, pues tenemos con respecto al habla andaluza. Yo recuerdo que cuando yo era muy jovencito y hacía mis primeros pinitos en la radio, cuando yo me marchaba a la cadena SER, a Radio Sevilla, entonces era director de Radio Sevilla Iñaki Gabilondo, que fue el que me dio la primera oportunidad, pues mi madre me decía: niño, ¿vas para la radio? Sí, mamá. Escúchame, habla clarito que te entienda la gente, me decía. O sea, ella estaba obsesionada porque a mí me entendiera la gente cuando yo iba a la radio, porque en su cabeza no podía entrar que su hijo se dedicará a hablar por la radio. O sea, eso no le cuadraba. Lo mismo que le pasaba a mi padre, que cuando terminé la carrera, yo hice la adaptación después a Ciencias Económicas, estudié en la Escuela de Estudios Empresariales, pero mi padre, cuando yo le llegué con el título, me dijo, que él era empresario, me dijo: te voy a hacer ahora consejero delegado de la empresa. Y le dije: no, papá, yo es que ahora quiero ser periodista. Y me dijo: pero bueno, de algo tendrás que vivir, ¿no? Porque en su cabeza no entraba que un periodista pudiera vivir del periodismo. Bueno, pues solo he vivido más de 40 años del periodismo. Bueno, cuando yo llegué a la SER, que fue mi escuela de radio, porque cada cadena no solo tiene su línea editorial, que cada uno puede enfocarla como quiera, en función de ideologías, en función de sus preferencias, pero cada uno tiene su estilo. Y por supuesto los periodistas, y más los que nos hemos dedicado fundamentalmente a la radio, siempre hemos sacado de cada una de esas cadenas algo positivo. Ha sido nuestra carrera elaborada año tras año, porque un título solo te da la certificación de tu formación, pero la radio, como otras muchas profesiones, forma parte, para aprender a hacer radio necesitas la experiencia, necesitas la experiencia de cada día. En el fondo es una profesión con todas sus consecuencias, pues lo mismo que la de un albañil o lo mismo que la de un señor que está navegando, que lleva un barco. Es una experiencia que te va haciendo que vayas aprendiendo cosas a lo largo de tu vida. Y por supuesto, yo que ahora directamente ya no me dedico a la radio desde hace 4 años o 3 años y pico, pero sigo aprendiendo todos los días, sigo escuchando a compañeros que dicen cosas que me atraen, que hacen formatos que son atractivos, que me hacen pensar: ¡ay, por qué eso no se me ocurrió a mí! Pues me pasa con la música igual. Siempre pienso, porque a mí no se me ocurrió la canción Mediterráneo, se me tuvo que ocurrir a Serrat. Qué mala suerte tuve, ¿no? Bueno, pues tanto en la SER
como en la COPE, en esos 2 periodos de tiempo, que fueron unos cuantos años, fue además la base de mi vida profesional, desde que entré, pues no me lo dijeron así abiertamente, pero casi me insinuaron que había que pronunciar bien, y para pronunciar bien había que hablar castellano. Lo que se entiende por castellano, realmente es español. Entonces resulta que uno, de manera inconsciente, pues trataba de eliminar los giros andaluces, porque si tenías que hacer una publicidad, pues lógicamente la publicidad en andaluz tenía que ser específica, por un producto concreto. Pero en general todos tendíamos a castellanizar nuestra forma de hablar. Yo tenía un poquito digamos, de suerte en ese sentido, porque mi padre era asturiano y mi madre era de Triana. Entonces yo tenía los 2 valores lingüísticos en mi casa. Yo escuchaba a un señor que prácticamente casi hablaba bable, y le escuchaba decir cosas como arrequiñá y bilfillines, que voy a hacer la recontadilla, y yo eso lo escuchaba como una cosa natural en mi casa. Y por otro lado, escuchaba a mi madre diciendo, niño, mi arma, vente para acá, mi arma. O sea, entonces la escuchaba en un andaluz pues totalmente cerrado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que yo hice una especie de fusión. No me costaba ningún trabajo castellanizar, pero tampoco me costaba mucho trabajo ponerme en andaluz, y ponerme en un andaluz de aquí, sin más consecuencias. Lo del andaluz, lo digo de manera genérica, pero estas jornadas son de las aulas andaluzas. Realmente no hay un andaluz concreto. Hay muchas formas de hablar y de interpretar, digamos, una forma de hablar distinta, porque en la propia Sevilla, tú sales de Sevilla y te vas a Gines, y en Gines dicen, ayer ha visto aquí mucha gente, y eso lo dice todo el mundo. Entonces te va, en Castellana de la Cuesta escuchas yo decir la burraca, por la borrasca. Entonces, las hablas andaluzas van cambiando casi en función de metros, de kilómetros. Van cada parte de Sevilla, por ejemplo, le va dando su característica. Hay formas de hablar determinadas en distintos pueblos. Aquí, en la Ribera del Guadalquivir, también hay formas de hablar que se caracterizan mucho. Hay muchos giros y muchas formas de hablar aquí que son específicas de esta zona. Claro, si eso lo llevamos al resto de Andalucía, entonces la amalgama ya es tremenda. Eso ha sido causa de que el andaluz en un momento determinado haya estado un poco, digamos, menos valorado por nosotros mismos. Hemos sido los propios andaluces los que nos hemos echado atrás muchas veces con nuestra forma y con nuestro giro. Cuando yo llegué a Canal Sur en el año 90, yo llego a Canal Sur pues en un momento de mi vida muy especial, porque es un cambio absoluto en el que yo realmente es un paso adelante importantísimo en mi carrera, y entro de productor ejecutivo de las 2 cadenas de radio. Claro, productor ejecutivo de 2 cadenas de radio en una cadena que solamente existía la emisora de Sevilla y la de Málaga cuando yo llego. La primera función que me ponen a mi cargo, o que me indican, es que tengo que estar viajando por Andalucía, ir escuchando la radio, ir fichando a gente de distintas provincias, porque se iban a montar distintas delegaciones y de alguna manera teníamos que tener representación de todas las provincias. Y tratábamos de hacer fichajes porque no se habían producido todavía las convocatorias para hacer oposiciones, ni todavía teníamos el personal suficiente para poder arrancar bien. Entonces, lo primero que yo pregunté, digo, bueno, decirme, le dije al jefe de producción, ¿en qué nivel de andaluz me tengo que mover? Es decir, ¿qué exigencias de andaluz le tengo que exigir a pedir a cada uno de los profesionales? Y me dijeron, no, aquí cada uno habla con su acento. Y yo aquello no me lo creía, me pareció una cosa maravillosa. Y volví a preguntar, ¿de verdad? Cada uno, sí, el que es de Jaén habla con el acento de Jaén, y el que es de Málaga con el acento de Málaga, y los de Sevilla que hablen con el acento de Sevilla. Y digo, ¿y si viene, cuando acabamos conociendo un señor de Bilbao o un señor gallego? Sí, que hable con su acento. Entonces me pareció de una apertura una cosa fantástica. Eso realmente se ha producido en parte, pero no por culpa de Canal Sur.
Canal Sur sí tiene esa norma, que puede hablar cada uno con el acento que tenga. Se ha producido porque los propios andaluces tenemos un problemita aquí metido, que lo tenemos desde hace mucho tiempo, y hasta que no nos quitemos ese problema no vamos a ser capaces de colocar el andaluz en la comunicación. Cuando yo hablo de comunicación no solo hablo de la radio y de la televisión, porque claro, en la prensa podemos hacer algún giro, podemos poner alguna expresión que sea andaluza. Hablo también en otros elementos, como en la música, o por ejemplo, fundamentalmente en el teatro. Hay muchos actores andaluces que están en el mundo del teatro, y afortunadamente muchos de ellos han sido grandes figuras. Hablando del tema de Canal Sur, bueno, pues a mí me proponen aquello y hoy el cielo abierto. Entonces yo ya no me preocupaba que tuviera ritmo, que tuviera capacidad lingüística, que tuviera nivel de formación, que tuviera, que le diera a su oratoria un sentido, digamos, descriptivo, y que además tuviera ritmo, y que tuviera todas las cosas que tiene que tener un presentador de radio. Y así fuimos trayendo a voces de todas las zonas de Andalucía. Después, yo me daba cuenta que mis propios compañeros, empezando por mí, teníamos todos una tendencia a castellanizar nuestra intervención, y que era difícil que nos pusiéramos en un andaluz así un poquito cerradito, o de la zona donde estuviéramos, porque ese es un grave problema que ha tenido nuestra forma de hablar. Esa forma de hablar, a lo largo de la historia, pues nos ha hecho, digamos, tener una peculiaridad, un carácter especial, una forma distinta de expresarnos, pero no sé por qué alguien nos metió el miedo en el cuerpo, como si hablar en andaluz fuera algo que no tuviera el nivel académico suficiente, o que no tuviera el nivel como para estar en primer plano en el mundo de la comunicación. Miren, yo actualmente me dedico a dar cursos de formación a empresarios y a no empresarios en materia de comunicación. Los doy en toda España y los doy en Centroamérica fundamentalmente a grandes cadenas hoteleras que van formando su personal y necesitan que el personal tenga una capacidad de comunicación importante. Bueno, yo hablo como hablo, o sea, yo no me estilo para hablar con la gente. Yo trato de explicarles mi técnica, mi método, y trato de enseñarles lo que es, cómo tiene que plantearse una comunicación. Pero yo no voy renunciando a mis orígenes. Sin embargo, en mi subconsciente yace permanentemente el hecho de que mi madre me decía, habla clarito para que te entiendan. ¿Qué ocurre? Pues que como tengo que hablar clarito para que me entiendan, y he desarrollado una cierta formación en materia oratoria, pues claro, trato de expresarme con mucha claridad y sobre todo trato de expresarme bien. Fíjense hasta qué punto lleva esto, que observarán que todavía no han desaparecido las cuitas, no solo ya que tengamos nosotros con nosotros mismos, sino todo esto proviene porque los de Córdoba tienen reticencias contra los de Granada, los de Granada piensan que no se les echa cuenta, los de Málaga siempre están pensando que esto se lo dan a Sevilla, los sevillanos nos creemos el ombligo del mundo. Es decir, cada uno vamos haciendo de nuestra capa un sayo y hemos creado nuestras propias diferencias entre nosotros mismos. Por eso, en la política, en todas esas cosas, estamos tan deshilachados, que es una palabra muy nuestra. Esto está muy deshilachado. Pues estamos muy deshilachados. Yo ahora cuando veo la situación política que hay, cuando veo a gente que representa a minorías incluso en algunas de las zonas, que se arrogan la representación de toda esa zona, pero que a base de utilizar el argumento de el habla, se utiliza la forma de hablar, el idioma, como un elemento para diferenciarse. O sea que es absurdo, porque los seres humanos tendríamos que tender a podernos entender simplemente. Un ser humano lo que tiene que salir al mundo es a ser entendido por los demás, a tratar de explicarse, a tratar de ser escuchado, y él también a escuchar y a tratar de entender lo que le están diciendo, sea en el idioma que sea. Ojalá pudiéramos hablar cada uno 20 idiomas y nos entendiéramos. Ojalá solo hubiera un idioma del mundo.
Pero fijaros que ahora se está utilizando el idioma como un elemento diferenciador que en vez de decir me quiero independizar o quiero separarme o no quiero seguir por una circunstancia, unos hechos que fueran totalmente graves, establecidos como la cuestión colonial, una cosa así, no. Se utiliza el idioma como arma, cuando el idioma debería ser un beneficio que cualquier comunidad tiene, una forma de hablar, de expresarme. Pero si yo estuviera, imaginaros que vinieran aquí gente de otro sitio y viene una persona que solo sabe hablar inglés y yo me empeño en hablarle no solo en español sino en andaluz concretamente, y esa persona no se va a enterar de lo que estoy diciendo, lo lógico es que yo tenga la capacidad de hablar en inglés también, porque esa persona, yo lo que no tengo que hacer es refregarle mi forma de hablar por la cara. Lo que tengo que hacer es entenderme, comunicarme. Eso no le pasa al mundo animal. El mundo animal pega una barrera y ya le está diciendo a la hembra que tiene necesidad de estar con ella, no necesita estar haciendo ningún cambio. Los seres humanos somos capaces de buscar problemas donde no los hay, y estamos permanentemente haciéndonos ese círculo en torno a nosotros mismos que nos lleva nada más que a crear problemas donde no los había. Eso nos ocurre con el idioma. ¿Qué ha ocurrido con el andaluz? La forma de hablar de los andaluces, ni siquiera las grandes estrellas de la radio a lo largo de la historia, ni las grandes estrellas del teatro, por ejemplo, han sido capaces de colocar la forma de hablar de los andaluces como un elemento normal. Siempre hemos tenido la sensación de que era algo de segunda línea. Es decir, lo correcto es hablar un castellano del centro. Yo tengo un nieto que su madre es salmantina y él dice piscina. Pero él vive en Tomares. Vamos, es que nació en Sevilla. Y yo muchas veces le digo, ¿por qué dice piscina? Dice, abuelo, ¿qué voy a decir? Digo, piscina, que es lo que decimos aquí. Aquí la S esa no la quitamos de medio. Claro, el chaval es que está escuchando a su madre todos los días hablar con esa forma de hablar. Y está pasando lo mismo que me pasaba a mí con mi padre asturiano. Bueno, eso es totalmente aceptable, es lógico. Lo que pasa es que cuando el andaluz es impostado, automáticamente pierde parte de su fuerza. Actualmente tenemos ejemplos de todo esto. Pero, por ejemplo, como decía yo, de las grandes figuras, yo soy socio y amigo personal y he trabajado con él, y es mi amigo del alma, de Carlos Herrera. Carlos Herrera, que es un andaluz que ejerce, no solo que ejerce, sino que ha obligado a todas las cadenas por las que ha pasado a hacer la radio desde Sevilla, es decir, que su programa se hiciera desde Sevilla, no se ha trasladado a él, lo que se ha trasladado es el programa, porque quería ser presente, que por qué tiene que ser siempre la cabecera, el centro de una cadena de radio Madrid. Bueno, pues en este caso de Carlos Herrera tiene delante del micrófono, eso lo hemos hablado muchas veces los dos, tiene la perfección de una persona que habla catalán, que habla inglés correctamente, que habla catalán correctamente, que se siente muy andaluz, es más, él es de Almería, pero se siente muy sevillano, y que se conoce todo el argot de aquí. Y él ese argot lo emplea de vez en cuando, pero, por ejemplo, él hace un espacio en su programa que dice yo pienso de que es el dequeísmo, pues lo escuchamos aquí y estamos acostumbrados a escucharlo. Él lo emplea como un elemento de caricatura, pero impone la forma. De alguna manera va colocando ese tipo de giros, ¿no? Lo mismo que abre un programa y ha ganado el Betis y pone el himno del Betis. Eso, claro, eso nada más que lo puede hacer alguien que tenga mucha capacidad de comunicación, porque eso, si en otros sitios no lo soportaría, si no fuera el himno del Madrid o el Barcelona. Entonces, yo muchas veces hablo con él y claro, después él tiene un castellano totalmente correcto, en el sentido de acercarse a lo que se entiende en comunicación, que es la perfección. El andaluz normalmente, nosotros los andaluces cuando hablamos por la radio, siempre, por eso que nos han metido en la cabeza, entendemos que si yo abro un poquito y me abro un poquito a mi forma de hablar natural, quizás haya personas que no me entiendan, porque nosotros la verdad es que tenemos algunos giros que al final de esta conferencia, tiene algunos, sobre todo los que tenemos los sevillanos, que lógicamente si no están muy al loro de la forma de hablar nuestra, habrá gente que se quede un poco así inhábil, no sea capaz de entenderlo. Pero la verdad es que nosotros mismos hemos generado esa especie de miedo a expresarnos en andaluz.
Con lo cual, pues todos los andaluces que llegan a tener una capacidad de comunicación a través de un medio, una capacidad importante, pues tiende a centrarse un poquito en las formas o en las hablas del centro del país, más que en las hablas andaluzas, en las formas de hablar nuestras. Decirme algún periodista que esté sonando a nivel nacional ahora mismo que tenga acento de Granada o de Almería. Bueno, Carlos tiene a un personaje que él lo saluda y le dice, Diego, dice, hola Carlos, y quitándole y dice, ¿qué? Eso lo dicen en Almería, es una forma de hablar de Almería, pero lo hacen como una especie de caricatura, no es una forma de hablar, porque claro, lógicamente, si a Carlos le intentara una persona o tuviera que entrevistar a un ministro y él dijera, señor ministro, ¿qué? Claro, el ministro sería totalmente absurdo, ¿no? Se quedaría un poco... Por eso tendemos siempre a eliminar esos tiros. Y después, bueno, pues el propio desarrollo de la comunicación dentro del mundo del teatro o de la televisión ha hecho que las formas de hablar andaluzas siempre queden postergadas a elementos, digamos, de segunda calidad. Siempre hay una tata, hay una chica de servicio que es la que habla en andaluz, hay un chofer, nunca hay un presidente. Sin embargo, es que no me acuerdo cómo se llama, hubo una serie en la que Velázquez y Picasso, los dos no pueden ser más andaluces, pues, aunque uno estuviera criado en Francia más tiempo, viviera en Francia, pero hablan los dos un perfecto castellano, que es la serie El misterio del tiempo. En El misterio del tiempo, lo lógico que hubiera sido que ya estén representando a la historia de los pintores andaluces y además grandes pintores para la historia, para la vida, para la historia, pues hubieran hablado en su forma de hablar, ¿no? Los dos hablan un castellano perfecto, o sea, se les representó como un castellano perfecto. Ha habido otros andaluces que incluso siendo muy de aquí, haciendo programas muy de aquí, con artistas muy de aquí, me acuerdo, por ejemplo, como Lauren Postigo. Pues Lauren Postigo creo que era de Nerva, pues él se castellanizaba, él envolvía el andaluz y hablaba, como se suele decir, hablaba fino, como huyéndole a la posibilidad de hablar simplemente con la misma manera de expresarse que él tenía habitualmente, ¿no? Una de estas cosas, como digo, ha contribuido los celos entre las provincias y por supuesto, la diferencia lingüística que en este país ha hecho que el centralismo, es decir, como el poder siempre estaba en Madrid, pues lógicamente el habla, digamos, oficial era la de Madrid, las formas de expresarse eran las de Madrid, siempre las que tenía el poder. Los andaluces teníamos poquito poder y siempre hemos estado, digamos, como postergados. Eso no solo ha pasado a los andaluces, tampoco hay gente que hable con acento gallego, por ejemplo. El catalán también se ha utilizado a veces un poquito como parodia. Es decir, las normas en comunicación siempre han sido la corrección en el habla, parecido siempre a Valladolid, a Salamanca. Esa zona, esa forma de hablar se estableció desde el principio y el problema es que todos hemos ido entrando al trapo de eso. Yo no tengo que explicaros que el andaluz eso lo decía Torres Ballester, que los andaluces son los que mejor hablan el castellano con independencia de su pronunciación. Porque, vamos a ver, yo que me dedico a formar a gente en el mundo de la comunicación. ¿Comunicar qué es? Comunicar es expresar. Expresar para que los demás te entiendan. Tú puedes hablar y no decir absolutamente nada. Hablar mucho y decir poco, pues a veces deberías hacer lo contrario, hablar poco y decir mucho. Hay gente que tiene, en los tiempos que corren, uno ve gente que opina de muchísimas cosas y en el fondo no sabe lo que están diciendo. Decía Aristóteles una frase que yo, por esto del lenguaje inclusivo, que también nos está forzando absurdamente muchas veces, porque gracias
Aquí tenemos un idioma que permite los neutros y que además permite los términos generalistas, pero aquí estamos haciendo un ejercicio que estamos destrozando ahora mismo el lenguaje exclusivamente por defender una cuestión ideológica. Por eso decía yo, uno tiene que comunicarse, pero Aristóteles decía, él decía esto, perdonadme las señoras que están aquí, ahora lo cambio para que vean que se puede cambiar. Él decía textualmente, yo no soy nadie para cambiarle a Aristóteles lo que él dijo, decía que los hombres sabios no siempre dicen lo que saben, pero siempre saben lo que dicen. Yo en mis conferencias y en mis charlas y en mis cursos lo he cambiado, sin pedirle permiso a Aristóteles, por las personas sabias, porque ya me ha pasado alguna vez que cuando he dicho lo de los hombres sabios, ha habido quien se ha movido en la silla como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué frase es? Porque automáticamente está uno como señalado esto. Entonces, como ya me lo veo venir, lo que pretendo es, pero lo explico, porque yo no tengo por qué cambiarle una frase a un pensador, a un filósofo que no solo ha hecho eso, sino que ha aportado a la historia de la humanidad montones de conceptos que son válidos todavía a esta altura. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues explicarnos. A mí me da igual que un señor me hable en arameo, si yo tengo capacidad de entender el arameo, lo que quiero es que yo entender lo que está queriendo decir. Hay una regla básica en comunicación que es la primera regla. Además, hay un escritor norteamericano, Robert Gattelli, que eso lo imponía como norma siempre, que la primera enseñanza de una buena comunicación es saber escuchar a los demás. ¿De qué me sirve a mí hablar en mi idioma si lo que hago es no escucho a quien tengo enfrente, sino lo que hago es que cuando la persona que tengo enfrente empieza a hablar, automáticamente llevo un segundo hablando, pues yo ya estoy elaborando lo que le voy a decir. No tengo la norma de esperarme a que termine, y cuando termine yo elaboro mi respuesta, que tendrá más información, puesto que he recibido la información por parte de la otra persona. Eso es generalizado en la forma que tenemos de hablar. Por eso el mundo actual tiene una mala comunicación, tiene muchas formas de comunicarse, pero muy mala comunicación. El mundo actual está destrozando la comunicación. Y tenemos que buscar la manera de que nuestros niños, desde pequeñitos, empiecen a explicarse mejor, empiecen a tener los conceptos claros de las formas de hablar que tienen, y además a reconocer esto que ahora mismo estamos hablando en una conferencia, que le pierdan el miedo a hablar como ellos hablan. Lo que tienen que tener miedo es a explicarse y no ser entendidos, pero no hablar en andaluz. Bueno, si habla en andaluz y es entendido, ahora si yo me pongo en andaluz cerrado y digo lo de la burraca y empiezo a mezclar cosas de estas, es posible que una mayoría de gente no me entienda, que solamente me entienda mi círculo. Cuando uno solo lo escucha su círculo, automáticamente puede tener tendencia a creer que su círculo es lo mejor del mundo. Y automáticamente uno empieza a tener ideas de decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar? Si no me entienden, será un problema de ellos. El problema no es mío, el problema es de ellos. Y ahora voy creando conceptos, voy subiendo mis conceptos, hasta que llega un momento que me creo que soy el eje del mundo, y que el mundo gira alrededor mía. Y eso es lo que ocurre. En Centroamérica, yo tengo la posibilidad constantemente de... Espera que se me ha ido el habla. En los viajes que hago constantemente allí a dar curso, yo aprendí una fórmula que yo preguntaba, ¿por qué cuando voy a Colombia me encanta cómo me hablan los colombianos? ¿Por qué voy a Santo Domingo y me encanta la forma que tiene? No en una residencia en la playa, en un hotel, no, que ahí suelen tener más atenciones. No, la persona normal de la calle. ¿Por qué hablan de manera tan especial? Y es porque ellos no lo saben, pero utilizan la comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva que se utiliza en radio también. Yo la utilizo muchas veces, y hay gente que la utiliza y no sabe que la está utilizando. Bueno, pues son formas de hablar que no han perdido su naturalidad. El problema es cuando la forma de hablar pierde su naturalidad. Hay una amiga, está casada con un buen amigo y además hermano de mi hermana de la Esperanza Triana, que es Eva González, que es presentadora, y que Eva González tiene, aparte de su aspecto físico, que es envidiable, tiene una forma de hablar muy agradable. Sin embargo, ella camufla el andaluz, trata de cubrirlo, si la escucháis, trata de hablar muy correctamente todo lo que presenta,
pero de alguna manera le está hurtando a su forma de hablar, la está envolviendo, la envuelve y trata de castellanizarla de alguna manera. Pero eso no le pasa solo a Eva, le pasa a montones de andaluces. Yo tenía aquí una relación, son muchos, por ejemplo, de presentadores de radio. Bueno, Matías Prat, el padre, cuando narraba, muchos de vosotros no sabréis quién es Matías Prat a esta altura, pero Matías Prat hablaba un castellano y era de Priego de Córdoba. Y después cuando se ponía andaluz, daba gusto escucharlo hablando andaluz. O por ejemplo, he hablado de Gaudio Postigo, el propio Carlos Herrera utiliza el andaluz en momentos determinados, pero no siempre está hablando de andaluz. Jesús Quintero utilizaba una mezcla entre el andaluz de su zona de Huelva y los giros de aquí, la guasa de aquí, y la forma también de hablar castellano. En casos como hay un hombre del tiempo, José Antonio Maldonado, que sí salía haciendo el tiempo y hablaba sus giros andaluces. De hecho, sigue en los medios muchas veces hablando y sigue con esos giritos andaluces porque le daba incluso hasta una característica especial. Juan y Medio, por ejemplo, pues Juan y Medio no habla andaluz, y andaluz de Almería, no habla de andaluz, él habla un andaluz castellanizado. O por ejemplo, Jaime Cantizano, que es de Jerez de la Frontera. Yo he estado este rocío pasado con él. A Jaime, en el término corto, es andaluz. Cuando tú te echas abajo los dos, estamos hablando en nuestro argot. Bueno, sin embargo, cuando está presentando un programa, Jaime Cantizano habla casi un castellano correcto. Correcto, digo, con respecto a lo que sabemos, o lo que decimos que es correcto. Y así podríamos hablar, yo qué sé, de José Yélamo, de Manu Sánchez habla un andaluz, hace humor y ahora está haciendo presentación de programa y habla un andaluz, pero habla un andaluz controlado, es decir, él utiliza el andaluz cuando entra en la caricatura del chiste que está contando o cuando está hablando de las cosas que les pasan en su casa, pero él controla de alguna manera, quiere hacerse como entendible, que es el gran error que cometemos los comunicadores. Y después, si hablamos de actores, pues Antonio Banderas, da gusto escucharlo en andaluz en ese andaluz que tiene de Málaga, con sus hilos de Málaga y tal, cuando está en un terreno cercano. Pero, sin embargo, cuando habla, cuando tiene que hablar de manera así muy seria y tal, no utiliza el andaluz. O sea, utiliza, pero siempre con el visito ese por encima de cambiar, de quitar las S y las Z y cambiarlas por las S castellanas, ¿no? Y después, pues bueno, está Paco León, Paco Tou, María León, Dani Rovira, que Dani Rovira a veces utiliza el andaluz, casi siempre en la parte cómica, pero después cuando está defendiendo otras causas, por ejemplo que él defiende las causas de los animalitos y de los perritos y otras cosas, se castellaniza cuando habla en ese terreno. Es decir, es una tendencia, bueno, Juan Diego, te lo voy a contar de Juan Diego, de Ormujo, y Juan Diego cuando se pone cerrado, muy cerrado, pero sin embargo ese cerramiento no lo utilizaba en alguna entrevista, pero en su forma de hablar como actor, no, porque lo primero que le exigen como actor es que hable castellano. Bueno, Mariano Peña, hay un montón de actores que han utilizado, que son andaluces, que son gente que han triunfado y que sin embargo el andaluz lo han ido dejando un poco al lado. ¿Qué tenemos que hacer para el futuro? Pues yo creo que para el futuro debemos empezar a enseñar la Andalucía que tenemos, enseñársela a nuestros hijos para que no tengan miedo y que no sean... ahora los chavales tienen miedo de no aprender inglés. Y claro, hay que hablar inglés, porque si uno se quiere colocar en algo importante, tienes que viajar por el mundo, si no hablas un poquito de inglés para subsistir, lo tienes crudo. El otro día, esta semana en Elda, he estado sentado en una mesa con alemanes, ingleses, franceses y españoles. Y claro, el idioma que más predominaba era el inglés. En esa reunión donde yo estaba, en esa cena, como tú no hablaras un poquito de inglés, yo soy de la época francófona de la enseñanza. En mi época el inglés era, cuando alguien estudiaba inglés lo mirábamos con cara rara, era el francés el que se nos hablaba. Pues claro, yo me entendía bien en francés con los franceses, pero mi inglés no es muy fluido,
mi inglés para no pasar hambre, y entonces pues me iba costando. Del alemán no quiero ni contaros ya, a pesar de que estudié un año de alemán en la carrera, no tengo ni idea en absoluto. Yo creo que debemos de hacer que el mundo vuelva otra vez a caminar por las sendas del entendimiento. Los seres humanos tienen el habla, la forma de hablar, y uno el carácter de uno es distinto del de otro, muchas veces no el carácter, sino la cultura que percibe. Los andaluces podíamos estirarnos y decir, bueno, pues América, realmente el habla que se habla, la forma de hablar que se tiene en Hispanoamérica o Latinoamérica, que también eso es un término que andamos ahí peleándonos siempre, por el miedo a que nos vayan a decir que nos conquistamos, pues yo lo he hablado muchas veces con lingüistas de allí, y realmente le echan muchas culpas a las mujeres andaluzas que fueron por los conquistadores, los viajes ya cuando se empezaron a normalizar los viajes a India, y la mayoría salían de aquí, y eran mujeres que hablaban andaluz y que enseñaron a hablar el español allí en andaluz. Y por eso los hispanoamericanos no hablan, yo no he escuchado a ningún hispanoamericano hablando como un señor de Salamanca, ni de Valladolid. Se parece mucho más a nosotros, a la forma de hablar. Es más, cuando tú estás interviniendo en una formación, o estás dando una charla, o estás en un sitio donde hay gente, un foro que te está escuchando, y terminas, se te acercan muchas veces a decirte qué forma más bonita de hablar tiene usted. Porque está claro, yo allí sí trato de evitar cualquier castellanización, perdón por el palabra, de mi forma de hablar. Me expreso más como me expreso aquí. Y eso a ellos les gusta. Es lo que a mí también me gusta de la forma de hablar de ellos. Esa parte que tienen, que es hablar con un sentido. Tienen propiedad hablando, pero además hacen un uso de las palabras precioso. Y eso te va embaucando. No es la famosa frase que siempre se quedan ahí como elementos, digamos, de conquista, como el famoso papito. No. Es cuando tú estás en un bar y un señor te dice a la orden, además utilizan la L, a la orden. No es un sometimiento, es una forma de atenderte como diciendo, aquí estoy para servirle lo que usted necesite, porque está usted en mi medio de vida y yo estoy atendiendo. O mi doña, suelen decir, o la palabra Señor la tienen constantemente en la boca. Entonces hay una forma de hablar tan fantástica que a mí me subyuga. Yo no he escuchado a nadie hablando como si hubiera nacido, ya digo, en Salamanca, porque ya si te metes en determinadas zonas, bueno, pues hay errores que se cometen, incluso en muchos comunicadores, como el famoso laísmo. Yo la dije, yo la comenté, o sea, ese tipo de cosas los escucha uno y son, digamos, deformaciones. Son formas de hablar respetables, pero son deformaciones de esa zona. Por eso tenemos que estar orgullosos de hablar andaluz, tenemos que eliminar las cuitas entre nosotros mismos, y tenemos que hacer que nuestros jóvenes pues empiecen a conocer nuestro lenguaje, porque, vamos a ver, un lenguaje es culto, da igual en la forma en que lo exprese. Lo que tiene que ser es culto el lenguaje. Cuando tú hablas sin conocimiento, lo que tú transmites es desconocimiento. Lo diga en francés, en inglés, en gallego o en bable, da igual. Si tú no sabes de una cosa, por mucho que te expliques en un idioma, lo estás haciendo mal. Porque ahora que estamos en esta época donde la opinión es generalizada sobre todo el mundo sabe de todo, pues se hace más clara la frase famosa de no hay peor opinión que la de un ignorante. Y aquí, en este momento político que estamos viviendo, uno escucha decir barbaridades, escucha hacer aseveraciones totalmente fuera de lo normal, escucha hacer valoraciones jurídicas sin tener ni más mínima idea del tema jurídico, y uno lo está escuchando. A mí para eso me parece mucho peor que hacer un giro en andaluz, pero siempre que se entienda lo que estoy diciendo.
Una persona es culta y tiene conocimiento y tiene oratoria cuando tiene vocabulario y cuando tiene sentido de la composición de la frase. Una persona no es culta porque hable fina, porque hable con eses. Hay gente que habla con eses y son verdaderos incultos. Y eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza, tenemos que huir de eso. Porque también hay, ha pasado por aquí, seguro una serie de personas posiblemente muchísimo más formadas que yo, el andaluz, si lo hacemos, totalmente comprensible. Si hacemos que los andaluces cuando nos expresemos bien, utilizando nuestro sistema. ¿Cuál es el sistema andaluz? Pues el sistema andaluz es pues, la economía del lenguaje. Una persona te pregunta en Andalucía, oye, ¿tú conoces a fulanito? Y tú le dices, ofu, ya no tienes que decirle más nada. Ya le has dado un informe administrativo, técnico, en todos los sentidos. Y ofu ya sabe que con ese no puede ir ni a la puerta de la calle. Las famosas frases, 3 negaciones para decir una afirmación, no ni nada. El no ni nada. O por ejemplo, cuando tú dices, ¡ay, cógelo ahí! O sea, esa frase no tiene sentido, pero esa frase todos sabemos lo que significa. Pues es una exclamación simpática porque te encuentras un amigo, tú vas detrás de él, o te dices, ¡ay, cógelo ahí! Y lo dices. Eso es muy nuestro, muy una forma de hablar. La forma de hablar andaluza es tan economicista con el lenguaje que es maravillosa. Por eso nosotros no perdemos mucho tiempo, nosotros no empezamos a darle vuelta a las cosas. Hay otros lugares que hablan con una forma de hablar, tienen una forma de hablar, que empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas para explicar lo mismo que nosotros explicamos en 2 palabras. Y voy a poner un ejemplo. Mi madre, en paz descanse, era no sevillista, era el escudo del Sevilla. Y los hermanos éramos todos del Betis, porque mi padre, como todos los que vienen de fuera, no sé por qué lo hace, pero se hace del Betis. Entonces mi padre tuvo más fuerza en eso y nos hizo todo el Betis, pero mi madre era sevillista acérrimo, hasta que se murió con 96 años. Mi madre, yo un lunes por la mañana, el Sevilla había perdido, pero yo ni me estaba planteando que el Sevilla había perdido porque a mí me gusta el fútbol, pero relativamente, o sea, no pierdo mi vida por una cuestión del fútbol. Y entonces resulta que mi madre había perdido el Sevilla el día anterior, y yo me llamaba como todos los días para preguntarle, mamá, ¿cómo está? Y yo decía, mamá, buenos días, mamá. Y me decía ella, qué mala eres, mi alma. O sea, ella había entendido que mis buenos días llevaban toda una carga porque el Sevilla había perdido entero. Y ella me respondía con qué malas eres, mi alma. Es decir, fijaros qué manera de comunicar, no había salido el Sevilla ni había salido nada. Pero con 3 palabras ella me había dicho lo que estaba pensando de mí en ese instante. Son nuestras maneras de hablar, nuestras formas de hablar, que yo creo que, decía antes, que yo espero que en el futuro nosotros enseñemos, el español sea, nuestra forma de hablar sea el español del futuro. Porque en el futuro vamos a tener que comunicarnos de manera más fácil que lo hacemos ahora. El futuro nos lleva a una comunicación integral. No tiene sentido que yo pueda ponerme con mi teléfono delante de un ordenador y me comunique con el mundo entero y resulte que tenga que exigir, como estoy viendo, algo tan absurdo. Pues yo soy un masoco de la comunicación y yo es que me veo Tele3 y me veo la televisión del País Vasco, yo viviéndome todo lo que hay eso porque quiero saber, lo mismo que me leo 14 periódicos, porque la única manera de tener opinión es saber lo que piensan los demás. O sea, yo no soy de los que dicen, yo solo leo El País, o yo solo leo el ABC, cada uno con su línea ideológica. No, yo leo los dos, y procuro leer los dos y todos los que caigan. Y muchas veces leo hasta panfletos, porque si no, no puedo tener una opinión nunca. La libertad, tal como se está vendiendo hoy, la libertad es la tienes tú en tu pensamiento. Mientras más formado estás, mientras más conocimiento tienes, no solo de ti, de tu conocimiento, sino de los demás, más libre eres. Y aquí se nos está vendiendo que la libertad es otra cosa. Yo estoy en contra de muchas cosas, de muchas tendencias políticas que existen ahora mismo y algunas nuevas que están saliendo. Pero yo jamás haría algo porque esas personas no se puedan expresar. Me parece una barbaridad, porque eso es dar paso atrás. Lo siguiente que queda ahí es la noche
de los cristales rotos. Es decir, como tú no piensas como yo soy más que tú fuera y a ti te elimino. Eso no puede ser, eso no puede ser. Por eso pienso que el futuro tiene que estar en una sociedad que se comunique mejor y que tiene que economicen las palabras, que economicen el tiempo. La mayoría de las redes sociales han generado una amplísima comunicación, es un medio fantástico para ponerte en contacto con los demás, pero un porcentaje altísimo de lo que se dice son frases, palabras, ideas sin conocimiento, sin ningún tipo de base. Yo cuando una sociedad utiliza el insulto o el menosprecio o como tú piensas de esa manera, yo ya te digo que tú eres un facha o el otro, tú eres un comunista o tú eres se califica a la gente, se le etiqueta automáticamente, a lo mejor por una sola frase. A lo mejor esa persona, independientemente de su ideología, es un ser maravilloso. ¿Cuántas veces gente que piensa muy diferente a ti, cuando lo conoces, se convierte en un amigo tuyo del alma? Yo tengo amigos personales a los que quiero con el alma a lo largo de mi vida y no tienen nada que ver conmigo ideológicamente, pero los quiero y los aprecio y los valoro y jamás lo que hago es que cuando nuestra diferencia llega a un límite que puede hacer que afecte nuestra relación, cortamos. Somos inteligentes para eso, pero estamos viendo una sociedad complicada y de eso tenemos mucha culpa en los medios de comunicación. Los comunicadores tenemos que ayudar a la concordia y no a sembrar permanente. Fijaros que hoy no existe la opinión pública realmente como tal. Opinión pública, me está diciendo que me calle. La opinión pública te corto descartar. La opinión pública realmente no existe. Hoy existe la opinión publicada. La gente se deja guiar por un titular, se deja guiar porque Pepito ha dicho, porque Juanito ha dicho lo siguiente. Insisto, la libertad está en ser más inteligente, no más inteligente, más conocedor de lo que pasa, tener cada vez más formación, estudiar, leer mucho, leer a todo el mundo, sacar tus propias consecuencias y crearte tu propio criterio. Y mientras mejor criterio tengas, más libre serás. Y una sociedad que es libre de pensamiento porque tiene formación suficiente, es difícilmente manipulable, que es lo que nos ocurre. Y desgraciadamente en mi sector hay mucha gente que se levanta por la mañana y manipula. A mí, en toda mi vida, y han sido 40 años de radio, jamás ha venido un director a decirme lo que tengo que decir. Yo a veces he tenido precaución porque mis hijos tenían que comer, pero he tenido precaución, simplemente precaución, pero siempre lo que he hecho es utilizar el lenguaje para que cuando yo quería decir una cosa, decir lo que yo quería decir sin atacar a nadie, pero decir mi pensamiento. Hay mucha gente que se ha doblegado. Yo comprendo que también el sector está en un momento complejo, complicado, hay mucha gente que tiene que trabajar y cuando uno tiene necesidad de un puesto de trabajo, a veces se doblega a las ideologías o se doblega a las líneas editoriales y a muchas cosas. A mí jamás me lo tuvieron que decir, jamás. Pero me consta que hay medios que fichan a gente en función de su ideología. ¿Qué ocurre? Pues que al final estamos generando que los propios medios de comunicación van lanzando soflamas y proclamaciones sobre personas y sobre ideología y sobre hechos, y los ciudadanos, si no tienen una formación adecuada, se las van tragando y van creyendo que esa es la realidad y esa es la verdad. Y la verdad solamente la tiene uno personalmente, la de uno mismo. En fin, yo no quiero alargarme más, quería comentaros algunas frases que decimos los sevillanos, que por eso a veces nos tenemos que guardar un poquito la ropa. Por ejemplo, el sevillano, todo el mundo habla de churros. Nosotros no compramos un paquete de churros, nosotros compramos un paquete de calentitos. Un sevillano no usa para correr las zapatillas de deporte, las zapatillas de nosotros, los botines. Nosotros lo hemos convertido todo en botines. Un sevillano cuando refresca no lleva un jersey, llevamos un chaleco, ni siquiera una rebequita, un chaleco, nuestro un chaleco. En la feria de Sevilla no se tocan las castañuelas, no hablan por ahí, bueno, aquí son los palillos como Dios mandaba. Cuando un sevillano se cae, se ha pegado un jardazo.
Los sevillanos no somos tiquismiquis, somos peigueros. En Sevilla, la segunda persona del plural no es vosotros, es ustedes. Y los sevillanos no lavan el coche, le dan un buen escamondado, que es lo que suele. La sevillana no gana mucho peso, está gorda como un sollo. En Sevilla, el que no vale para nada no es un inútil, es un vaina. Sin embargo, en Sudamérica, la vaina lo utilizan para todo, una especie de elemento soporte que lo aguanta todo. No, yo no puedo con esta vaina, no, ahora estoy en una vaina nueva. En fin, lo utilizan como un elemento en el que se están apoyando con el lenguaje permanentemente. En Sevilla, en verano, no refrescan. No se refresca uno con el botillo, con el búcar, lógicamente. La sevillana, para ir al gimnasio, no usa pantalones cortos, usa calzona. Además, calzona, con la R. El sevillano no le molesta algo, le da coraje. Nosotros nos da coraje. Los sevillanos no tienen problemas económicos, estamos tiesos. En Sevilla, en los locales, no es que haya mucha gente, es que está todo el mundo apelotonado. Y en Sevilla no se dice cabeza, la escucho permanente. Lógicamente decimos coche de caballo. Bueno, ha sido un placer dirigirme a vosotros. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando estén dando una charla, en la gente que hay, para que tengan un sentido, un sentimiento, digamos, de positividad, siempre miren se fijen en una sola persona al principio, otra al final y otra en el otro lado, una en un lado y otra en otro. Porque, y que cojan las caras más risueñas, las que estás viendo, que están asintiendo lo que estás diciendo. En el día de hoy no he podido hacer ese ejercicio que yo les recomiendo a mis alumnos, porque a todos ustedes los veo con la cara de asentimiento. Espero haberles contado algo que no supieran y fundamentalmente espero haberles despertado un poquito esa conciencia de andaluces que realmente la tenemos que arreglar en las generaciones futuras, porque hasta ahora los comunicadores no hemos sido capaces de arreglarla. Siempre tendemos a cubrir un poquito, ponerle un celofán a nuestra forma de hablar, que es maravillosa y, como digo, es el futuro de la carta. Muchísimas gracias. Y ahora, como me han dicho que tengo unos minutillos que me pueden preguntar cosas, yo estoy encantado de contestarlas. Si sé, claro, lógicamente. Ahora viene el famoso silencio que se hace siempre. Alguien que tiene que tomar la iniciativa. Me pueden preguntar de lo que quieran, pero bueno, fundamentalmente de esto. Si no hay nadie, yo me atrevo en primer lugar muchas gracias por la conferencia y decirle que le preguntaría muchas cosas, pero ese almeriense del programa de Carlos Herrera a mí me levanta muchos comentarios, ¿no? Me provoca muchos comentarios. Entonces quería preguntarle si esa no es la caricatura que tenemos que destruir, si eso nos da, nos quita, si por ejemplo el acento totalmente postizo de Eva González no es lo que hay que quitar. Es decir, ¿dónde está la caricatura? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Qué es lo que quitamos para entendernos? ¿Qué es lo que ponemos para digamos, apoyar, ¿no?, esa caricatura? ¿Qué ganamos con la caricatura y qué perdemos con el acento postizo? Esto da para mucho rato, yo soy consciente, pero bueno, por dar una última pincelada en ese sentido. Bueno, le tengo que decir que Diego Martínez, que es el personaje al que se refiere, si alguna vez tuviera la oportunidad se lo presentaría, porque es un ser encantador, es un ser cultísimo, es un periodista que lleva ejerciendo periodismo hace muchísimos años, escribe en prensa y lo que hace realmente es una caricatura. Es una caricatura que ha hecho que se convierta en uno de los personajes. Carlos Herrera tiene una ventaja, que él va haciendo, de la gente que le rodea, va haciendo personajes, y uno de ellos es Diego. Diego además está casado con una señora súper culta, súper preparada, y es un matrimonio extraordinario. Lo hacen conscientemente los dos. Como ni Diego se come, él dice que se come 2 vacas todos los días y no sé cuánto, o sea, eso es una exageración. Y a Carlos Herrera le va mucho la guasa.
Es una manera de elevar la cosa. Yo podría contar alguna anécdota de complicidad de los dos que hemos hecho como experimento sociológico a través de la radio. Pero lo que quería decirte es que, perdón, me quitarle de tú, decirte que realmente la caricatura se puede hacer. Uno de los mayores demostraciones de inteligencia es el reírse de uno mismo. Y yo soy, por ejemplo, con respecto a Sevilla, con respecto a mi ciudad, yo soy un gran crítico de mi ciudad y la amo profundamente. Y me siento orgulloso y digo Sevilla por donde voy. Y cada vez que viene alguien de fuera aquí le muestro la ciudad en todo el esplendor que puedo. Porque además soy un sevillano que me gustan todas las cosas de aquí. Me gusta la Semana de Santa, me gusta la feria, no es que me guste, es eso. Hago ejercicio. Pero soy un gran crítico de la ciudad. Esto es una ciudad que tiene un problema que es que se está mirando el ombligo permanentemente. Y aquí se generan una serie de personajes que se llaman, que yo personalmente les llamo archivos de asuntos inútiles. Es decir, voy a poner un ejemplo. Esa es la parte que no me gusta de mi ciudad. Yo estoy con un amigo mío que ha venido de Argentina y estoy en el centro enseñándole un paso que está pasando. Y yo le estoy explicando el paso, yo a mi amigo. Forma parte de mi intimidad personal. Yo, hombre, en este caso he coordinado el llamador durante 27 años de mi vida y el llamador es el programa más oído en esta zona y bueno, tengo el premio de Demófilo y me lo dieron y me presentaron diciendo que era el hombre con el que más gente se acostaba durante una semana al año, que era la semana del llamado. Pero yo estoy presentándole a mi amigo el argentino y estoy explicándole, mira, ese palio perteneció a la Macarena, pero resulta que es que cuando la hermandad esta, que esta hermandad, que son muy pobrecitos y tal, la Macarena se lo cedió y tal. Y hay un chaval detrás que te toca en el hombro y te dice, no, la Macarena no es, fue la amargura. Entonces, claro, tú te quedas completamente diciendo, bueno, pero usted que le ha dado cancha en este. O sea, usted es capaz de dejarme mal delante de un amigo exclusivamente por quedar bien usted, que usted no tiene que ver nada con mi amigo ni tiene nada que ver con eso. Y además, mire, eso lo puedo hacer yo, ¿no? Además, fíjate, ahora con las posibilidades que tengo, es que yo qué sé si usted ha mirado eso ahora mismo en internet, pero ese es el andaluz que me molesta, ese es el sevillano que me molesta. El sevillano que se cree que su plaza, de su barrio, es el mejor del mundo. Y resulta que no, que uno que ha tenido la suerte de poder viajar por el mundo, hay montones de plazas, montones de calles y montones de barrios maravillosos y gente maravillosa en todos lados y costumbres fantásticas en todos lados. Ese sevillano metido hacia adentro. Es que yo una vez escribí de WhatsApp diciendo, bueno, si todo el mundo se va a independizar, pues yo ya he hablado con la alcaldesa de Triana, aquí van las normas de lo que va a ser la independencia de Triana. Y hubo gente que se lo creyó y estaba de broma. Y yo estaba diciendo que la policía iba a vestir de corto y que la moneda iba a ser el mundo de Triana y que el filato iba a ser, la entrada, la aduana iba a ser un mostrador de Cruz del Campo con 2 flamencos allí. O sea, y hubo gente que dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que los de Sevilla no van a poder entrar en Triana? Aquello es nuestro. Y le contesté, señora, no se preocupe, en Triana le damos la doble nacionalidad. No se preocupe. Porque hemos llegado, los sevillanos somos a veces muy hartibles, que es una palabra muy nuestra, muy pesados por lo nuestro. Es decir, decía el escritor cordobés Antonio Gala que el problema que tenemos los sevillanos es que nos creemos que tenemos la ciudad más bonita del mundo. El problema que tenemos es que a lo mejor es verdad, o sea, lo más seguro es que sea verdad, pero también tenemos que saber darle categoría a las cosas. A las ciudades le dan categoría no solo su estética, se la dan sus ciudadanos, la forma de ser de sus ciudadanos. Y entonces hay ciudades que son muy poquita cosa, pero que tienen una gente con mucha categoría, mucha clase, muchas formas, mucha cercanía, que te hacen grande su ciudad. Entonces, yo en ese aspecto bueno, no sé si te estoy contestando, como buen comunicador me estoy no sé si te he contestado a lo que tú querías saber. Y lo de la caricatura, ¿a ti te parecía mal? Me quedo con la frase del humor, ¿no? Que
ustedes del humor, pues... Sí, y en no hay cuanto, nada mejor y que cuanto reírse de lo mismo. por ejemplo, lo de Eva González, que la pobre la he puesto como un ejemplo, es una chica estupenda, es que es la tendencia general. Es que si Eva González, que es creo que es de los hermanos, los palacios, ¿dónde? De Mairena. Bueno, pues si se pone a hablar como los de Mairena, pues posiblemente, por muy guapa que sea, ese puesto no se lo dan. Entonces, posiblemente, no es que no se lo dan, es que seguramente su director de eso dice, oye Eva, a ver si puedes limar un poquito del andaluz, hombre, habla un poquito, que te está escuchando gente en el norte, gente claro, y automáticamente empieza a agregar el toque. Y por terminar ya con lo de mi ciudad, yo, con esto termino, como si no hay alguna pregunta más. Resulta que como un lunes santo con Carlos Herrera, y cuando estamos comiendo hablamos los dos de nuestra ciudad, Carlos, aunque él sea de Almería, recriado en Cataluña, pero él se considera sevillano, me lo dijo el otro día en los premios Honda, parece mentira que un sevillano tenga venido a hablar catalán aquí, decía, ¿no? Carlos, esta ciudad nos podemos inventar ahora mismo una tradición, nos la inventamos y la gente se la cree. Aquí estamos hartos de hablar de tradiciones que se ha inventado alguien por alguna circunstancia, pero que realmente no son tradiciones que hayan salido y que el pueblo lo haya aceptado. Pero nos la inventamos. Y aquí lo único que vale es que haya alguien que lo diga que sea solvente. En el momento que alguien solvente diga, esta ha sido la tradición, automáticamente ya todo el mundo. Y entonces vendrá el que te pega en el hombro y dirá, no, esto ha sido tradición toda la vida en Sevilla. El chaval tiene 23 años y no tiene ni idea todavía de todo lo que tiene que conocer de la ciudad, ¿no? Y le dice, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, escúchame, es que, vamos, tú y yo hacemos por la radio, decimos que cualquier cosa es verdad en Sevilla, y como lo dices tú y lo digo yo, que somos dos personas conocidas, pues la gente se lo cree. Esto que yo estoy contando lo contó Carlos también en el pregón de Taurino que dio. Y entonces me dice, pues vamos a hacer un experimento esta noche. Él, aunque se marchó de Canal Sur a Radio Nacional de España, seguía queriendo colaborar con el equipo del llamador todos los años. Y la Nacional de España decía, yo te monto, no, yo me quedo con los del llamador, yo colaboro con los del llamador. Entonces venía todos los años a la entrada de la hermandad del Rocío de Jesús de la Redención, que la retransmitía mi compañera Charo Padilla, que ha sido la pregonera del año pasado. A la sazón también, palabra que tampoco se suele utilizar mucho, es la mujer de otro de mis socios, de Manuel Marriza. Bueno, pues resulta que, pues nada, quedamos los dos. Tú simplemente me preguntas cuál es la marcha que más ha sonado hoy. ¿Vale? Entonces llega la hora, bueno, nos vamos a las puertas de la Hermandad de la Redención, allí está mi compañera Charo Padilla, con un micrófono de Canal Sur, están entrando los primeros nazarenos, y yo meto mi verborrea de eso. Quiero aclarar que cuando yo estaba retransmitiendo, yo tenía una productora, que quiero mucho y además una magnífica profesional, que cuando yo me equivocaba y decía a lo mejor que era la banda juvenil de dos hermanas la que presidía la cruz de guía y era la de Alcalá, automáticamente se venían las redes abajo llamando, no, que es la de Alcalá, y me decía mi compañera, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué has dicho? ¿Qué he dicho? No, que es la de Alcalá, que no la de la hermana. Ah, perdón, parece que me he confundido. Bueno, quiero rectificar, pues vamos a hacer justicia, es la hermana. O sea, yo tenía que corregir. Por lo cual, mis oyentes eran súper especiales, porque son gente que sabía mucho de Semana Santa. Entonces el experimento consistió en lo siguiente. Le digo, Carlos Herrera, dice mi compañera, aquí está con nosotros nuestro compañero Carlos Herrera. Ah, Carlos Herrera, hombre, me alegro mucho, soy un gran seguidor tuyo. Yo también tuyo, Luis. Ah, muy bien, como si no nos hubiéramos visto, habíamos estado comiendo la idea. Y dice, y le digo, oye Carlos, tú que vienes siguiendo la hermandad, ¿cuál es la marcha que más está sonando en todo el recorrido? Y me dice él, pues mira, la marcha que más está sonando es, la marcha se llama Rocío, qué guapa te veo de venir. Y le digo, bueno, mi compañera por el casquito, nos matan, nos cortan el cuello, estáis locos los dos estáis locos. ¿Qué haces? Digo, Rocío, qué guapa te veo de venir. Carlos, ¿y esa qué marcha es? Dice, pues es una marcha nueva que se ha estrenado este año, que la ha compuesto un compositor valenciano. Él echó al compositor a Valencia para que no lo conociera nadie. Que se llama Santiago Palmer, que vino a Sevilla con ocasión de la Semana Santa, le presentaron a una chica, la chica se llamaba Rocío, se enamoró de ella, hoy son pareja, y él, en honor a su chica, pues le compuso una marcha.
pero no a la hermandad, sino que la puso a su chica. Pero estamos pasando a la hermandad, ¿vale? Me mete ese rollo, no suena el teléfono, no dice nadie nada en las redes sociales, nadie. Porque hay un dicho en comunicación que cuando quieras contar algo, una mentira, que sea muy gorda, que la gente no le dé tiempo a mirar. Entonces resulta que no llamó nadie, absolutamente nadie, se lo tragó la ciudad. Y teníamos miles de oyentes. Al año siguiente, mismo escenario, Carlos con Charo, y yo le hago la misma pregunta. Carlos, ¿cuál es la marcha que más está sonando? Y entonces me dice, pues mira, la marcha que más está sonando es la marcha Rocío, no se te puede aguantar. Entonces, claro, el productor otra vez, no, esta vez no más, la otra vez porque no sé, esta vez nos mata. Bueno, me ocurrí, yo le pregunto, Carlos, Santiago Palmer, yo me acordaba del nombre, dice, no, esto es Patricio Montecere. Digo, ¿quién es Patricio Montecere? ¿No será valenciano? Sí, valenciano, amigo íntimo de Santiago Palmer. Vino a Sevilla, Santiago, como ya tenía ya una novia aquí, invitó a su amigo, vino la amiga de la novia de Santiago, ¿cierto? El lío que me montó. También se llamaba Rocío, la presenta, se enamora de la amiga de la otra y le hace una marcha que Rocío no se te puede aguantar. Bueno, pues no protestó nadie de la hermandad, no hubo ningún músico que llamara, no hubo nadie. ¿Por qué? Porque eran dos personas solventes, inventándose una mentira, un rollo. Y con el miedo a que si alguien llamara y dijera, oye usted, esa marcha, no, eso no es verdad. Pues digo yo, oye, ponme al técnico, ponme la marcha, Rocío no se te puede aguantar. Y que sonara. Cuando hablamos desde el desconocimiento, por eso es tan importante ser un poquito ilustrado, porque no te puede manejar nadie. Nosotros ¿qué hicimos? Pues lo mismo que se hace ahora con la masa, que se les lleva a criterios concretos por desconocimiento. Y nosotros lo que hicimos es que aprovechamos la tribuna que teníamos de solvencia y fuimos capaces de meter un rollo muy gordo. Ojo, era una experiencia que estábamos haciendo los dos. Es tal que nosotros la hemos contado, pero la ha contado abiertamente, yo la he contado en varias ocasiones, es decir, que no hicimos algo para guasearnos de la gente, sino lo hicimos para demostrar que a veces se puede contar cosas tremendas y que la gente se las traga en función de esto. En fin, yo espero que esta Sevilla siga siendo nuestra Sevilla, siga siendo, bueno, este es mi segundo pueblo, pero nuestra Sevilla siga siendo maravillosa, pero que seamos un poquito más abiertos al mundo, ya que la Sevilla de hoy está inundada de gente que viene a mirarnos de fuera, que casi no se habla, ya no andaluz, es que no se habla español, digo, nada más que se habla chino, alemán, francés. Entonces, espero que Sevilla tenga esa capacidad de mirarse y que los sevillanos valoremos un poquito más las cosas que tenemos y que no tratemos de cubrirlas. En fin, espero yo haberles informado de un poco cómo es la comunicación desde dentro, sin que esto sea una crítica para ninguno de mis compañeros, que la mayoría de los que he nombrado ahí han sido o son gente que admiro y a los que les tengo un cariño entrañable. Entre eso a Carlos, que he hablado varias veces que y es mi socio, mi amigo, es una empresa juntos, ¿no? Pero lo que quiero explicar es eso, que seamos capaces de comunicarnos, que lo importante es que el mundo se comunique y que el idioma no sea el elemento diferenciador que nos haga separarnos, sino al contrario, que nos haga unirnos. Ayer he publicado yo en mi Facebook un vídeo que me ha mandado una íntima amiga mía que es escritora de Vitoria. Me ha mandado un vídeo en el que el olé de Parejo Obregón está cantado por un coro de euskera y hay chicas del País Vasco vestidas no me acuerdo cómo dicen ellos el nombre, no me acuerdo el nombre que le ponen. Están haciendo el baile del Oresco con el olé de fondo y hay un montón las mismas chavalas vestidas de flamenca que están haciendo el baile pero en flamenco. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir, no separar, y lo que tenemos que es procurar que las culturas sean complementarias unas de otras. Es importantísimo llenarse de cultura. A mí me encanta, si una de las cosas que me gusta en esta época de mi vida, que estoy pudiendo viajar por el mundo, es empaparme de la cultura de los demás. En todo sitio hay gente estupenda, en todo sitio hay gente sorprendente, en todo sitio hay gente malaje y hay gente maravillosa, y en todo sitio hay
zonas monumentales, y en todos sitios hay historia y gente interesantísima que te cuenta cosas que te quedas con la boca abierta. En fin, esa es la recomendación que pueda hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Mi prima, ¿eres llama? Me llamo Isabel. Te llamo Isabel, pero si eres de origen japonés o china. Soy de China. ¿Eres de China? Sí, Pues ha venido un sitio estupendo, ¿eh? porque mientras escucho su ponencia estoy pensando en mi lengua materna. Porque en China tenemos, a pesar de diferentes regiones, provincias, y cada una tiene nuestro dialecto, pero tenemos un chino mandarín, que es conocido como un chino estandarizado. Y estoy curiosa, si una persona de Sevilla y otra de Barcelona, si se encuentran en el extranjero, ¿hablan como hablan o utilizan castellano para comunicarse? Porque, por ejemplo, mi compañero viene de otra parte de China y tiene su dialecto. Y yo hablo de una forma diferente que él. Pero cuando nos encontramos en España, en Sevilla, utilizamos el chino mandarín, el chino estandarizado. No sé si hay algo parecido. Bueno, yo entiendo perfectamente su planteamiento. Vamos a ver, tenemos un idioma, el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Hay como 400 millones de personas que lo hablan. Entonces, si no somos capaces de hacer una valoración de eso, estaríamos locos. Hemos tenido la capacidad de penetración. Eso se ha producido precisamente porque hubo gente que fue a América, cada uno que diga si la conquistaron o la colonizaron, que yo no voy a entrar en lo que hicieron nuestros antepasados, pero lograron que hubiera un idioma en el que nos entendiéramos mucha gente. Actualmente nosotros aquí, si yo me encuentro con un catalán, yo tengo un cuñado catalán, marido de mi hermana es catalán, habla catalán correctamente. Sin embargo, lleva muchos años en Sevilla, también tiene todos los hijos de aquí. Yo hablo, lógicamente, él en su casa, toda su familia sabe hablar catalán. Pero si yo me encuentro con un catalán viajando a México, pues seguramente mantendremos los dos una charla en español. Lo que sería absurdo, que es lo que se pretende, es que cuando, como estoy viendo en la televisión catalana, es que va un señor que ya ha pasado con el alcalde de Medellín, pasó hace muy poquito, el alcalde de Medellín habla castellano, habla español, le hacían las preguntas en catalán, el hombre la tenía que decir por un pingadillo en español, y cuando ya le hizo la tercera pregunta, le digo, señorita, usted y yo estamos haciendo... O sea, tengo la sensación que estoy haciendo el tonto, porque usted habla el mismo idioma que yo, ¿por qué no me pregunta usted en español? Y no tengo yo que tener la transmisión directa. Es que yo quiero saber lo que usted me está preguntando, no lo que me está diciendo una traductora. Entonces la chavala se quedó completamente descolocada y le dijo, no, es que si no, no tiene sentido la entrevista. Si usted y yo habláramos dos idiomas distintos, pero yo descubriera que usted habla inglés y yo hablo inglés, hablamos los dos en inglés y así nos entendemos. Eso está pasando un poquito aquí. Es más, el alcalde de Medellín le dijo algo más. Le dijo, mire, por las cuestiones que ustedes están ahora mismo discutiendo de izquierda y derecha, nosotros en mi país, en Medellín, he tenido que crear una especie de partido que no tiene ningún tipo de giro ideológico, porque por eso allí, ustedes aquí discuten, allí se mata la gente, allí es capaz de matarse la gente. Si creamos disputas entre dos líneas ideológicas, aquí ustedes todavía pueden debatir, allí la gente llega con una pistola y te pega 2 tiros. Entonces, esas cosas pasan aquí y tenemos que tender a que eso no pase, porque aquí hay un idioma principal, que es el español, y después tenemos la riqueza de una serie de formas de hablar que son hay algunos que son dialectos, otros que son idiomas, que es el catalán. Pero si yo solo puedo hablar catalán, pues dígame a qué sitio, cuando puedo salir de Cataluña, es que es catalán porque se llama Cataluña. ¿Qué sentido tiene? Otra cosa es que un niño catalán lo aprenda porque forma parte de su cultura, y ojalá lo aprenda mucha gente también. A mí me gustaría tener tiempo para poder hablar catalán también, aunque no
no es tan difícil de hablar, es bastante entendible. Pero es como el euskera, pues el euskera en el País Vasco, al que voy con mucha frecuencia, no todo el mundo habla euskera. Hay mucha gente que no habla euskera y ahora los ayuntamientos están pretendiendo llegar a un acuerdo para que en los ayuntamientos solo se utilice el euskera como elemento de comunicación. Eso es una barbaridad. Ojalá tuviéramos una sociedad el día de mañana que yo hable mandarín, como usted, ojalá hablara yo mandarín como usted habla español. Ojalá, ojalá. Sería la ilusión de mi vida. Y poderme pasear por el mundo adaptándome a cualquier idioma, no poniendo barreras con los idiomas. La barrera al idioma es eso. Y en China, pues también tenéis que arreglarlo eso. Tenéis que ir viendo la manera de que eso se vaya arreglando. Yo soy muy contrario, creo que la forma de hablar es una cultura impresionante que le da teniendo un pueblo, pero no es el elemento que le hace, no es la barrera que contra los demás. Tiene que ser al contrario, tiene que ser la valoración que los demás hagan de tu cultura, pero no la línea por ahí. Yo digo, el día que los catalanes sean independientes y nada más que hablen catalán, porque solo aquí se habla catalán, bueno, pues va a ser complicado que la gente vaya aquí a verle. O sea, es un poquito lo que trataba de explicar, ¿vale? De todas maneras, me alegra mucho verle su expresión, porque yo tengo también, los ovillos también los tengo así parecidos, pero viene por otro lado, viene por otro lado. En fin, que muchísimas gracias, ha sido un placer, muchas gracias. Se nos va la gente. Se nos va. Bueno, muchísimas gracias a todos por